Shalom, mis amados. Que el Eterno le prosiga bendiciendo en este maravilloso día. Hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, en el relato que habla de la mujer y el dragón. ¿Qué está pasando allí? Hoy vamos a descubrir de qué se trata este capítulo, ¿no? Recuerde que todo lo que está pasando en Apocalipsis no es nada nuevo. Es un collage de todo lo que dijeron los profetas y de lo que está escrito en la Torá, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia. Nada de eso es nuevo, de lo que está en Apocalipsis. Ya estaba dicho por los profetas. Por eso es muy bueno manejar las profecías de los profetas. O sea, hay que estudiar los profetas y lo que dice la Torá para poder entender a Juan cuando está escribiendo Apocalipsis, para poder entender sus escritos, porque Apocalipsis tiene un manejo un poco diferente en cuanto a su lenguaje, porque el lenguaje es figurativo y usa una serie de códigos, metáforas, para aludir a algo que ya está escrito en la palabra. Eso es lo único que hay que explicar. Y manejando un poco la cultura hebrea de aquel tiempo y todo eso, uno puede hacer relaciones, ¿no?, con la misma palabra, sin hacer relaciones vanas que estén lejos de las escrituras. No, todo está escrito. Todo está escrito y lo vamos a descubrir ahora. Porque, por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 12 de Apocalipsis tienen una relación con un sueño que tuvo José en el capítulo 37 de Génesis. Lo vamos a leer ahora. Vamos a leer primero Apocalipsis 12 y vamos a considerar los primeros versos. Dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su lumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a hacer una relación en Génesis 37 a partir del verso 9. Génesis 37, Sefer Bereshit, libro de Génesis, en el capítulo 37, y vamos a leer desde el verso 9. Dice así: Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas sus padres meditaban en esto. Fíjese algo. Lo primero que hay que entender, que el sol está representado figurativamente por Jacob, su padre, Jacob. La luna está representada
por su madre, figurativamente, que en este caso es Rachel, o Raquel, ¿no? Y las diademas, vamos a Apocalipsis 12, vamos a leer otra vez, porque no está difícil de entenderlo, no está difícil. Cuando usted entienda esto, le será más fácil. Dice así: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok, las 12 estrellas están representadas por los hermanos. Los hermanos. La luna, Raquel, y Jacob, el sol. Y la mujer es Israel. Israel, que en este caso es José, porque José es la representación, escúchame bien, la representación de la multiplicación, de su linaje, conforme a lo que el Eterno le había profetizado a su bisabuelo Abraham. Esta profecía recae en Joseph, o Joseph, que significa añadir, y repercute de una manera directa en su hijo Efraín, que quiere decir multiplicar. Es por eso que Efraín también recibe el nombre de Joseph, pero también recibe el nombre de Israel por parte de la bendición que le transmitió su abuelo Jacob. Hablar de Israel, hablar de Israel, hablar de Joseph y hablar de Efraín es hablar de lo mismo. Entonces Joseph en este caso es la mujer. Israel, que está encinta y va a alumbrar un hijo. Pero hay una persecución muy fuerte. Está el dragón. El dragón es el acusador, es el maligno, es el adversario, el Hasatán, que quiere impedir ese alumbramiento. Entonces hay una persecución, hay una gran oposición que va a detonar una guerra. Y vamos a seguir leyendo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Entonces, el dragón arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de sus mensajeros, a gente, a muchedumbre de gentes, ejércitos que él iba a utilizar para influenciarlos y atacar a Israel, para impedir el reinado y la posición del hijo. ¿Quién es el hijo? Vamos a seguir leyendo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Elohim para su trono. Está hablando nada más y nada menos que de Yeshua, el Mashiach, Jesús el Redentor, el Mesías. Por una primera vez, este evento se presentó. Recuerde que cuando nació el Mesías, hubo una gran persecución, hubo una gran revuelta por parte del rey Herodes, porque se enteró de que había nacido alguien que sí era el verdadero rey.
que sí era el Mesías. Y lo que más le mortificó es que una corte de magistrados que venían del oriente, probablemente de la gente descendiente de judíos que estuvieron en Persia, de la gente que había dejado el profeta Daniel, gente preparadas, gente sabias, gente que fueron, generaciones que fueron comisionadas para cuando el Mesías de Israel naciera, entonces ellos ir allá, reconocerles y llevarles presentes. Estos eran sabios, no eran magos, eran magistrados, no eran reyes tampoco, y tampoco eran tres. Era una corte de personas expertas en las constelaciones. Las constelaciones, en hebreo es Mazarot. Esta gente sabía cuándo el Mesías iba a nacer, porque las constelaciones se lo decían. Ellos sabían cuándo el Mashiach iba a nacer. Entonces, ellos fueron a Israel, y había un edicto de parte del rey, y es que todos los niños de 2 años abajo tenían que ser muertos, ¿no? Y fue en ese momento donde Yosef y Miriam corrieron hacia Misraim, Egipto, para proteger al ungido. Entonces, en esa primera revuelta hubo un intento de matar al Mesías para que su primer plan no se cumpliera, que era de morir por nuestros pecados y rociar la sangre para nuestra liberación, haciendo alusión del Cordero de Pesaj o de la Pascua, el cual iba a quitar nuestra iniquidad, nuestro pecado, de nuestro ADN, de nuestro interior, esa sangre. Entonces, hubo un plan para exterminarlo. No se dio, porque las palabras deben cumplirse. Y cuando una palabra del Eterno sale de su boca, tiene orden de ejecutar y no volver vacía, no retornar vacía a él. Sus palabras van a cumplirse. Entonces, seguimos leyendo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Elohim, por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. El tiempo aquí todavía no se tiene definido. O sea, no se sabe si son 1000 años a lo justo. No se sabe si son menos o más. O sea, todavía no se sabe. Porque aquí está usando códigos. El tiempo puede ser indefinido. Lo que el mensaje que está transmitiendo Juan sí es que ciertamente se va a cumplir lo que está escrito en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 4. Recuerden la historia de Oseas. Cuando el Eterno le ordena al profeta que se casa con una mujer del pueblo, con Gomer, ¿recuerdan? Y que tuviera 3 hijos con ella, ¿no? Y se da la historia de un hombre, de un esposo que le tiene todo para ella, que la atabía, la pone hermosa, y es un esposo leal y fiel para ella, pero ella se va y se corrompe, se prostituye afuera, se va. Y es la historia de la Biblia completa. Es el Eterno
con su pueblo. Es el novio y la novia. La novia salió de casa, se fue a prostituirse con otros maridos y perdió su identidad. Pero aún así, el amado, el novio, evidencia su amor hacia ella. La ama y quiere estar con ella y quiere casarse con ella. Mire lo que dice Oseas. Oseas 2, verso 14. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Te voy a seducir. Y entonces ahí es que se produce. Me llamarás, no me llamarás más Bali, Señor, mi Señor. Me vas a llamar Ishi, mi esposo, y te desposaré conmigo. Está hablando totalmente en un contexto nupcial. Está hablando de boda. Y es lo que está pasando con el pueblo allí. La mujer, Israel, se la lleva ¿a dónde? Al desierto, donde allí va a ser sustentada, va a ser guardada, va a ser cubierta en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de crisis, porque habrá una crisis mundial y todas las naciones serán influenciadas por el dragón, por el acusador, por Hasatán, para conspirar con ella, con Israel. Pero ella será guardada, o sea, usted y yo seremos guardados en el desierto. Y voy a decodificar un poco de la palabra desierto. La palabra desierto en hebreo es midbar. Midbar. Y de la palabra midbar se deriva el vocablo davar, que quiere decir palabra. Y del vocablo davar se deriva el verbo hebreo ledaber. Ledaber, que quiere decir hablar. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios te va a dar una palabra. Porque en el desierto, en el proceso, en la hora más difícil de la vida, en aquellos días, el Eterno te va a consolar con la palabra, con su dabar, con su Torah. Y la palabra traerá refrigerios en tiempos de crisis, en tiempos de soledad, en tiempos de una desarticulación social a nivel mundial. Pero es la palabra, el davar en el midbar, o sea, la palabra en el desierto. Y es por eso que el libro de Números en hebreo es Bamidbar, en el desierto, porque fue en el desierto que el Eterno les habló, les pastoreó, les dio el consejo, les dio el camino, la Torah. Y eso es lo que va a pasar en aquellos días. En ese caos estaremos guardados por la palabra que es Él. Y ahí nos va a sanar el corazón. Va a hablar a nuestro corazón. Nos va a seducir. Nos va a seducir. Y nos hablará tiernamente, tal y como lo dice Oseas. Y este es el epicentro, o sea, este mensaje es el epicentro de ese capítulo. El dragón quiere impedir que su hijo, el hijo de Israel, Yeshua, el Mesías, el Redentor, ocupe su lugar. Recuerde que cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de Igalut. Y de Igalut se deriva una palabra. La palabra Igalut quiere decir revelación. Y de Igalut se deriva la palabra Golá, exilio. Y el único que va a cerrar ese exilio es el Goel, que también se deriva de la palabra Igalut. Goel, el Redentor, y el Redentor es Yeshua, el que nos devolverá la tierra, el que ocupará la silla, el que será, el que tomará el cetro otra vez y regirá, va a regir con vara de hierro, con la Torah, con su palabra. Y eso es lo que está tratando de impedir el acusador, Hasatán. Vamos a seguir leyendo en el verso 7. Después
hubo una gran batalla en los cielos, en el cielo. Miguel o Mijael y sus mensajeros luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus mensajeros, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el espacio superior, en los cielos, ¿no? Esto es una parte bien espiritual. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satán, el adversario, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus mensajeros le fueron arrojados juntamente con él. O sea, no tuvo suerte, no cupo en el cielo, no tuvo lugar. Ni siquiera luchó con el Eterno. El Eterno no tiene enemigo. Él no es el adversario del Eterno. El Eterno es el ser superior de todo lo que existe. Nada le puede hacer frente a Él. Él es adversario de nuestra fe, de nuestra emuná, para que nosotros seamos efectivos en lo que creamos, en lo que confiemos, en su Torah. Y es usado como instrumento para reforzar nuestra emuná. Pero él no es adversario del Hashem, del Eterno. Él no es adversario de él. Es adversario de nosotros. Porque él es utilizado para que nosotros seamos efectivos en nuestra emuná, conforme a la Torah, conforme al Eterno. Entonces, no tuvo cabida. No pudo entrar. Fue a acusar, fue a decir un mal testimonio de nosotros. Y recuerde que nosotros somos el testigo de Israel. Nosotros somos el testigo del Eterno. Israel es el testigo del Eterno. Él fue a dar un mal testimonio de nosotros, pero no tuvo cabida. No tuvo lugar. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, Yeshua, el poder y el reino de nuestro Elohim, de nuestro Dios, y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, fue derribado, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el adversario ha descendido a ustedes con gran ira. Imagínense que el amado esté con nosotros en aquella tierra, en Israel, contrayendo nupcia. Allí está hablándose de boda. Allí se está hablando de un preparativo. Y ve toda esa escena, cuando, por ejemplo, cuando usted está viendo una película romántica y todo eso. Imagínese todo lo que está pasando y todo eso, el ambiente ceremonial. Pues, wow, se despierta la envidia por aquel que quiere entrar y no puede, por aquel que quiere impedir, pero no se le ha permitido, por cuanto estamos guardados con el amado. Entonces él desciende con ira a los pueblos, aquellos que aún viendo todas estas cosas, todavía su corazón es duro, su corazón es fuerte, su corazón es de piedra, y no acuden a la verdad. Déjeme decirle que para ese tiempo todavía habrá gente en las naciones, y muchas gentes de esas serán arrastrados por el sistema, por el gobierno maligno de Satán. Entonces, mis amados,
en el 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué dice el profeta Isaías? Que a los que esperan en el Mashiach, en el Eterno, en el Señor, se les va a dar, wow, volarán como las águilas, volarán y no se van a cansar, correrán y no se van a fastigar, porque tendrán nuevas fuerzas. Y es un símil de lo que está pasando acá. Se le va a dar alas. O sea, ¿qué hace el águila? El águila vuela por encima de la tempestad, vuela por encima del mal tiempo. Estaremos guardados de todo el cataclismo que va a estar sufriendo toda la tierra. Esa envidia desgarradora de Hasatán con todos sus mensajeros. Pero estaremos guardados. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto, ciertamente, así mismo como lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 20. Y yo les traeré de las naciones y los llevaré al desierto. Allí los llevaré, allí los traeré. Eso es tremendo, mis amados. Algo muy importante, dice aquí: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada. Wow, todavía hay intentos de querer impedir que el pueblo sea establecido en su tierra. Pero mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías 59. Porque para todo eso hay una palabra que va a respaldar el tiempo difícil que esté viviendo su pueblo, su congregación. Isaías 59, búsquenlo por favor. 59, y vamos a considerar específicamente el verso 19 y lo vamos a leer hasta el 21. ¿Qué dice el verso 19? Dice: y temerán desde el occidente el nombre de el Eterno, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo, escuche bien, vendrá el enemigo como río, más el espíritu del Eterno, el Ruach de Elohim, levantará bandera contra él. En aquellos tiempos, cuando ejércitos se encontraban para la pelea, se usaba banderas. La bandera que representaba, que representaba su nación. La bandera que representaba su valentía, su honor, ¿no? Y todo eso. Era un estandarte. Cada ejército tenía un estandarte. Entonces, ese estandarte se presentaba en señal de victoria, como que ibas a obtener la victoria. Y es lo que el Eterno está diciendo. O sea, yo voy a mostrar la bandera, el estandarte, y ese estandarte es el amor, es el amor del Eterno. Nada lo puede apagar, nada puede exterminar la esencia del amor del Eterno, porque su nombre es amor. Y aquí le hablo algo muy profundo. El nombre del Eterno en su valor gemátrico vale 26, y la palabra Ahavá también vale 26.
Lo que quiere decir que la esencia del nombre del Eterno es amor. Y nosotros estamos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. O sea, nosotros somos hechuras de Él. Su nombre está codificado y registrado en nuestro ADN. Por eso nosotros somos, y de una manera natural nos brota el amor. Cuando nosotros nos enamoramos o sentimos amor por alguien, no es porque a usted se le antojó, es porque usted adentro, su esencia es amor, porque viene del Eterno. Viene del Eterno. Y para aquellos tiempos ese es el estandarte que Él va a presentar, su amor, para que se cumpla lo profetizado por el profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado, oh Israel, por tanto te mostré mi misericordia. Todo eso está en el libro de Jeremías, y eso se va a cumplir, mis amados. Entonces dice, no se pondrá jamás, retornamos a Apocalipsis 12. De ahí va a seguir leyendo en Isaías. Seguimos en el 12. Pero la tierra huyó a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese río son ejércitos. Ese río que se estaba desplazando son ejércitos, los cuales estaban influenciados por el mismo dragón. Estaban cumpliendo un cometido del dragón, el acusador. Ellos fueron tragados por la tierra, así mismo como cuando aquellos muchachos, los hijos de Coré, ¿no?, se rebelaron en contra de Moisés, ¿no?, que es un símil, es una tipología de Mashiach, de un ungido, de un Mesías, que llevaba el cometido de sacar al pueblo de hebreo de Egipto, o sea, del sistema, del mundo, para llevarlo a la tierra. Así mismo va a estar pasando en aquellos tiempos. O sea, va a tratar otra vez lo mismo. Se levantó un ejército para contraatacar la autoridad, el pueblo escogido, pero le va a pasar como pasó en el libro de Éxodo. O sea, se lo va a tragar la tierra otra vez. A eso murmuraron, que hablaron y se opusieron a la autoridad, al pueblo de Israel también. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de el Mashiach. Se llenó de ira y comenzó a atacar. Entonces hay un buen desenlace de esa historia en el capítulo 13, 14 de Apocalipsis, los cuales vamos a ir estudiando en este ciclo de estudio para poder entender lo que pasó aquí en el 12. Vamos a ir estudiando el 13, el 14, el 15 y así sucesivamente los demás capítulos para poder entender el desenlace de esta historia y qué pasó con el acusador, con el dragón. Pero todo esto está relacionado con lo que dice Mateo 24, 29, 31. Y vamos a leerlo. Mateo 24, 29 al 31. ¿Qué dice? 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y enviará sus mensajeros con voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, todo esto está relacionado. Toda esa crisis es para que el Hijo del Hombre no se manifieste a tomar su posición de rey, de Mashiach, en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Entonces, su pueblo, todavía para ese tiempo va a ser atacado por el sistema acusador de Satán. Pero para ese tiempo estaremos guardados. Para ese tiempo estaremos guardados en el desierto por la palabra del Eterno. Así que vamos a seguir estudiando los demás capítulos de Apocalipsis para entender el desenlace de esta historia. Así que shalom, shalom, mis amados.